teniéndose como imposición divina. Son seres humanos los que participan de las religiones, los que crean incluso las religiones, y los que imponen esas normas o esos preceptos como preceptos divinos para con ello tener poder sobre las sociedades en las cuales esas religiones actúan. Ahora bien, esas normas y esos preceptos no están flotando en el aire de una manera abstracta, sino que se expresan en instituciones, dan origen a instituciones, por lo menos modernamente lo dan, y esas instituciones son las iglesias. Y el modelo típico de una institución religiosa es justamente la Iglesia católica. Esa iglesia católica entonces representa una institución política que actúa políticamente. De hecho, es un partido político, aunque la Iglesia se niegue a aceptar su condición de partido político. Un partido político inmenso, un partido político poderoso. Ahora, porque se presenta además como el partido de Dios, como el instrumento mediante el cual la voluntad de Dios se lleva a cabo en la sociedad. Y eso es aceptado por la mayor parte de la población una vez que comparte esa religión. Ahora, ¿cuáles serían los rasgos de ese partido político que no acepta que se lo llame partido político, que es la Iglesia católica? En primer lugar, que como partido de Dios, es decir, como expresión de la voluntad de Dios, ese partido no puede ser democrático. Ese partido es un partido antidemocrático y absolutamente totalitario. Con Dios no se discute. Las instrucciones de Dios, que se supone que son ellos quienes nos las transmiten, son instrucciones absolutamente obligatorias y no puede haber manera de discutir con Dios. Por tanto, no puede haber democracia. Todo viene allí de arriba, todo viene del cielo y hay que aceptar esa voluntad divina de la cual ellos son expresión. El partido católico es un partido entonces absolutamente totalitario y absolutamente antidemocrático. En segundo lugar, ese partido, cosa que veremos más adelante, depende del Vaticano. Y el Vaticano como institución es una institución con una vocación absolutamente universalista, imperialista, de dominio universal, frente al cual el imperialismo norteamericano equivale a un niño de pecho. En tercer lugar, ese partido se define a sí mismo como el partido de los pastores y las ovejas, cosa que no ocurre en ningún otro partido, porque nadie aceptaría que lo llamaran oveja en lugar de llamarlo ciudadano, salvo en la Iglesia Católica, donde los líderes de la Iglesia Católica, empezando por el Papa, vestidos como pastores y usando callados, tratan a los súbditos, a los miembros de ese partido, es decir, a los creyentes, como si fueran ovejas, y respetando su condición de seres humanos y con la anuencia o con la aceptación prácticamente de quienes forman parte de ese partido católico, de esa Iglesia católica. Y en cuarto lugar está lo más importante. Y lo más importante es lo siguiente: ese es un partido enorme, un partido inmenso y un partido poderoso, porque en nuestras sociedades ocurre que prácticamente todos los recién nacidos, casi al nacer o pocos días después de nacer, son inscritos en ese partido, católico. Lo que la Iglesia llama el sacramento del bautismo, con el cual uno nace a la condición de católico, es la inscripción en el partido católico, dicho exactamente dentro de esta lectura que estoy haciendo. Es la inscripción en el partido católico y es el proceso mediante el cual todo niño recién nacido, con la anuencia de sus padres, porque al final sus padres creen honesta y sinceramente que ese es el mejor camino para ellos, el camino que a su vez los padres de ellos siguieron con ellos cuando eran niños, y entonces al bautizar a los niños los convierten en miembros del partido católico. Y esos niños, miembros del partido católico, reciben luego, de alguna forma, lo que podríamos llamar los estatutos o el programa del partido, que son la educación del catecismo y todo lo demás, que va a conducir finalmente a la primera comunión, con lo cual ese niño pasa a ser ya prácticamente un militante del partido católico. A partir de allí, evidentemente, la Iglesia tiene el control de la mente de la mayor parte de los ciudadanos, que pasan a ser, por encima de su condición de ciudadanos, pasan a ser súbditos de la Iglesia, ovejas de la Iglesia, dependientes de ese partido católico. Ocurre entonces que en nuestras sociedades la mayoría de los ciudadanos son católicos,
porque fueron educados en el catolicismo, porque se los hizo católicos sin preguntarle, cuando apenas eran unos niños recién nacidos y no tenían uso de razón, y a partir de ello el proceso de esa sociedad contribuyó a definirlos como tales, a definirlos como católicos. A la mayor parte de los ciudadanos en las sociedades donde domina el catolicismo, entonces, bueno, prácticamente no les queda mucho camino. De allí salen los nuevos jerarcas o los futuros jerarcas de la religión, que van a ser sacerdotes, que van a ser obispos, que van a ser cardenales o que van a ser papas, sobre todo en los países donde hay más posibilidad de que la iglesia domine. También salen los católicos o cristianos más o menos tolerantes, que se dan cuenta que la religión no siempre satisface sus intereses, chocan muchas veces con los preceptos religiosos, pero se siguen llamando católicos y en algunas cosas centrales siguen siendo católicos. Y finalmente algunos que se salen, que se convierten en ateos, que se independizan de la religión, pero son muy pocos. Esta es la clave de todo, pues. Esta es la clave de todo, la que hace entonces que en nuestras sociedades la mayor parte de los niños al bautizarse se conviertan en ovejas de ese partido de pastores, dependan prácticamente toda la vida de esa política religiosa que viene de Dios, según quienes la dirigen, y no de los hombres, y eso hace entonces que sea de una profunda ingenuidad decirle a la iglesia que no haga política, decirle a la iglesia que en lugar de hacer política se dedique a la religión. Ahí está realmente la clave del poder inmenso de la Iglesia Católica en nuestras sociedades.